esos juicios en contra de la corporación Santiago Wanderers, que son deudas de arrastre, que no se han originado en la actual administración del club, afirmando más adelante que no existen litigios judiciales o extrajudiciales que pudieran significar una pérdida o ganancia para el club. En cuanto a la vulneración al derecho de propiedad, sostiene que la verdadera vulneración y perjuicio patrimonial se ha producido respecto de los trabajadores a quienes se adeudan sus imposiciones, ya que se les está privando del legítimo derecho a tener sus cotizaciones enteradas en la respectiva institución previsional, o sea, se les ha privado del derecho a sus futuras jubilaciones. Y en relación a la afectación a la igualdad ante la ley, señala, en cuanto a las afirmaciones de la requirente en orden a que se establecería un beneficio desproporcionado en favor del acreedor, resultando una ganancia desmedida para este, que resulta inaceptable y ofensivo confundir acreedor con beneficiario, ya que las personas beneficiadas con el juicio son los trabajadores dependientes, que son los reales acreedores, y la AFP solo cumple con su deber legal de demandar el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas para ingresarlas en la cuenta individual de cada trabajador. Señala que existe igualdad ante la ley al reconocer el derecho de todos los trabajadores a exigir y percibir el pago de las pensiones adeudadas y, por el contrario, se produciría una discriminación arbitraria si dicha norma dejara de aplicarse a estos trabajadores, ya que no existe razón para establecer una diferencia de trato para el requirente respecto del tratamiento que se ha dado a todos los deudores de obligaciones previsionales del país desde el año 2005. Finalmente señala que este tribunal ya se ha pronunciado sobre este tema en sentencias que indica que serían la ROL 334, pero que en realidad se refiere a un control preventivo del proyecto de ley que modificó el decreto ley 3500. También señala la ROL 519, que se refiere a un requerimiento de inaplicabilidad, pero respecto de los artículos 3, 12 y 14 de la ley 17.322, la 977, que se refiere a un requerimiento de inaplicabilidad del artículo 5, también de la ley 17.322, y la 1879, que se refiere a un requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 5, también de la referida ley. Por resolución de fecha 9 de diciembre del año 2013, se ordenó traer los autos en relación y la agregación de los requerimientos al rol de asuntos en estado de tabla, fijándose su vista para el día de hoy, habiéndose anunciado para alegar en esta audiencia por la parte requirente el abogado Eugenio Evans Piñeira y por las requeridas el abogado Raúl Troncoso del Piano, ambos con 30 minutos por cada causa. Eso es todo, señoría. Pregunto a los señores abogados si tienen rectificaciones o ampliaciones que agregar a la relación que hemos escuchado. No, señoría. Procedemos entonces a escuchar los alegatos. En primer lugar, por la parte requirente, al abogado Eugenio Evans Piñeira por 30 minutos. Su tiempo, señora abogada. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de su señoría excelentísima, presento alegato en estos requerimientos de inaplicabilidad presentado por el Club de Deportes Santiago Wanderers. Su señoría, en primer lugar quiero hacer presente que para este abogado es de verdad un orgullo representar a Santiago Wanderers, uno aprendiendo cosas con este tipo de asesorías y la verdad lo primero que yo me he dado cuenta es que Wanderers es de verdad una institución importante en Valparaíso. Nos empezamos a dar cuenta en el momento que nos metimos en la página web y detectamos que de verdad tiene una presencia social relevante en Valparaíso y por lo mismo a lo mejor no siguió la suerte de otros clubes deportivos que frutos de la denominada deuda histórica del fútbol profesional tuvieron que quebrar, como pasó con la Universidad de Chile, como pasó con el Colo-Colo, donde aparecieron posteriormente concesionarios que hoy día explotan el club, pero respecto a los cuales nadie, por lo que entiendo, se hizo cargo de las deudas previsionales de los trabajadores. Es decir, las deudas previsionales que se fueron acumulando con el tiempo y ya vamos a ver por qué ocasionaron la desaparición de las respectivas corporaciones. Hoy día se mantienen una cosa más o menos híbrida, pero hoy día detentan la propiedad, por ejemplo, el Colo-Colo y la Universidad de Chile, la Sociedad Anónima Deportiva. Pero repito, ¿qué pasó en ese caso con las imposiciones de los trabajadores? Eso es un buen misterio, su señoría excelentísima. Me gustaría además hacer presente por qué debo para este caso necesariamente hacer una reflexión junto a ustedes a propósito de las razones por las que debo invocar las circunstancias propias de los dos juicios en los cuales recae este requerimiento. Señoría excelentísima, para este caso
para estos dos casos, tiene tremenda relevancia el control concreto. Porque en abstracto, señoría excelentísima, las normas que vamos a objetar en este requerimiento a lo mejor no tienen nada de inconstitucional, al contrario, son necesarias para proteger a los trabajadores. Pero respecto de este caso, de estos dos casos en concreto, sí ocasionan un efecto inconstitucional. Y por eso, señoría excelentísima, estamos acá. Luego, ¿por qué son solo estos dos requerimientos? Porque si uno revisa los escritos de la AFP, aparecen, oiga, señor, pero si el Santiago Wanderers ha pagado en otros tantos juicios la deuda existente, ¿por qué estos dos requerimientos? Porque en estos dos requerimientos, en las causas en las cuales inciden estos dos requerimientos, la actitud especialmente de la AFP en las circunstancias de cobro de estas deudas previsionales atrasadas ha sido, a mi juicio, a decir lo menos, relativamente negligente. A propósito de la memoria, señoría excelentísima, porque bien se toca en el escrito de la AFP, donde hacen sus observaciones, destaca la memoria como un elemento fundamental para sostener hipotéticamente cierta solvencia del Wanderers. Pero en la memoria se destaca explícitamente, además lo hace en el escrito de la AFP. Sin embargo, en la jurisdicción de cobranza previsional existen diversos juicios en contra de la Corporación Santiago Wanderers. Se trata de deudas de arrastre, dice, pero que en ningún caso están referidas a deuda originada en la actual administración del club, o sea, la Sociedad Anónima Deportiva deja constancia que estas forman parte de la deuda histórica del club, no de la actual administración. Señoría excelentísima, como dije recién, necesito de verdad referirme brevemente a los hechos, un poco para que tomemos conciencia de qué se trata y cuál es el fundamento de la existencia de estos dos requerimientos. Fíjese, señoría excelentísima, que se trata de una demanda presentada el 22 de junio del año 2007, en el primer caso, estoy hablando del primer requerimiento, por 76 millones de pesos. Hoy, a esta fecha, en octubre o noviembre del año 2013, esa deuda se liquida en 800 millones de pesos, $1.600.000 aproximadamente. La notificación de la demanda conforme a derecho, no obstante que se presentó el 22 de junio del año 2007, recién se hizo el 22 de febrero del año 2013. Es decir, dejó transcurrir la demandante, la AFP respectiva, prohibía 3 años, señoría excelentísima, desde la presentación de la demanda hasta su notificación, que la hizo el año 2010, pero fue inválida la notificación, declarada así por los tribunales. Fíjese que yo me puse a leer, porque además me gusta mucho el fútbol, señoría excelentísima, no lo puedo evitar, y a lo mejor es de las cosas que me hacen entretenerme más estar acá. Me puse a ver la lista de los empleados que aparecen con estas deudas provisionales, que son, entre comillas, entre el año 1998 y 2002. Aparece Claudio Borghi. Claudio Borghi aparece entre los trabajadores del club como acreedor, entre comillas, que no se le habrían pagado sus deudas provisionales. Yo creo que Claudio Borghi no está especialmente interesado en este tema. Tengo la sensación, además, que ha resuelto sus problemas económicos suficientemente. Las excepciones del Club Deportivo Santiago Wanderers se pusieron recién el 28 de febrero del año 2013, alegando prescripción de la acción ejecutiva. En este juicio, además es importante tenerlo presente, no existió sentencia definitiva, simplemente existió mandamiento de ejecución en embargo, es decir, jamás se han aplicado las normas que hoy día objetamos su constitucionalidad. Ya vamos a hablar un poquito de las normas también para que esta cuestión tenga cierta coherencia. En conclusión, señoría excelentísima, respecto al requerimiento 2536, es determinante para calificar la desproporción de los intereses objetados el hecho de beneficiar a una parte, porque ahí estamos hablando de partes dentro de un juicio, que dejó transcurrir entre 9 y 5 años para deducir la demanda respectiva, o sea, según sea la fecha de la cotización impaga, entre 5 y 9 años. Enseguida presentó la demanda y dejó transcurrir 3 años para notificarla. Luego, fruto de sus propios errores procesales y desinterés en el juicio, recién el 22 de febrero del año 2013, recién pasado, o sea, entre 15 y 11 años después de hacerse exigibles las deudas provisionales, se notifica por primera vez legalmente a la parte ejecutada. Señoría excelentísima, es importante saber que durante todo este tiempo, estos intereses siguieron corriendo. Señoría excelentísima, a lo mejor usted se pregunta, bueno, ¿por qué Santiago Wanderers deja que esto pase? ¿Por qué va y no paga al tiro? Señoría excelentísima, el fútbol chileno lamentablemente es deficitario.
inevitablemente deficitario, inevitablemente. Y en ese sentido yo creo que la gente que se mete en esto, en este